Hoy vamos a hablar de la que probablemente sea una de las mujeres más criticadas de la historia. Hoy vamos a hablar de María Antonieta. Pero antes, si te gusta este contenido de moda, por favor, suscríbete, sígueme en Instagram y en TikTok, que es el mismo nombre de usuario en todos los lados, porque, pues voy subiendo un poquito de contenido aquí y allá. Nacida el 2 de noviembre de 1755, su historia pasa por su matrimonio con Luis XVI, ¿no? Puesto que este matrimonio la va a convertir en reina de Francia. Una Francia que en esta época tiene una situación económica bastante complicada, ¿no? Lo que es las grandes clases bajas de Francia tienen problemas económicos, lo que contrasta con el despilfarro que a ojos de esta población civil hace su aristocracia. Por eso muchas veces María Antonieta es criticada por la poca empatía que tiene con el resto de la sociedad, pero no es solo ella, sino que es la aristocracia como clase social que puede permitirse el lujo de darse lujos. Sí que es cierto que Luis XIV, durante su reinado, como que redujo en cierto modo como la presión estética, no redujo por lo menos la necesidad de tanto gasto, de tanto consumismo. Pero desde su muerte hasta la Revolución Francesa vamos a ver que el consumismo, que el consumo, mejor dicho, en moda se va a incrementar exponencialmente. Para entender la estética de María Antonieta, para entender la estética francesa de esta época, de mediados del siglo XVIII, es necesario saber en qué contexto nos encontramos. Nos encontramos en un momento en el que el barroco está en su máximo esplendor. Surgido a principios del siglo XVII, durará 150 años, hasta mediados del siglo XVIII. Por lo tanto, vamos a ver que la estética de la época va a estar muy influenciada por el barroco. El barroco lo que busca es la ornamentación. Lo que vemos son edificios con bóvedas, con volúmenes, tenemos muchísimas columnas con mucha decoración, vemos por ejemplo el uso de arte, de esculturas, de dorado, y ya habíamos visto, ¿no?, que Luis XIV a nivel de prendas de vestir como que simplifica un poco, pero por ejemplo sí que abraza el barroco a nivel arquitectónico, puesto que Luis XIV manda a construir Versalles en esta época, y Versalles es uno de los elementos más definitorios de la estética barroca. Sí que es cierto que María Antonieta va a vivir el traspaso entre el barroco y el rococó. El rococó, a mi parecer, es como el barroco llevado al extremo. Pero sí que es cierto que es visto desde otra perspectiva. El barroco observa y plasma la realidad desde un punto pesimista, desde un punto oscuro, frente al rococó, que lo que busca es mayor claridad. Esto se va a ver en que vamos a seguir teniendo dorado, vamos a seguir teniendo ornamentación, pero van a emplearse colores pastel, van a emplearse muchos espejos para dar amplitud, por ejemplo. Además, el rococó, los edificios, sobre todo se caracterizan por el contraste entre la fachada y el interior. Las fachadas normalmente son muy sencillas, colores muy rectos, colores muy simples, blanco, por ejemplo, que contrasta con un interior muy recargado, por decirlo así de alguna manera. Este edificio, el cual no me atrevo a decir su nombre porque no sé alemán, está situado en un parque de Múnich y es considerado uno de los edificios que mejor define o que mejor recoge las características del rococó. Fue construido en 1739. Vamos a ver que el rococó va a abarcar los últimos 30 años, más o menos, del siglo XVIII. En este entorno artístico lo que vamos a ver es que las normas que regían Versalles van a afectar y van a fomentar ese consumo en prendas de vestir. ¿Por qué? Bueno, pues porque se decía que no se podía repetir vestido. Para cada vez que te presentabas en Versalles tenías que lucir o un modelo diferente o introducir cambios en algún modelo que ya hubieses lucido con anterioridad. Esto hacía que cada persona que se presentaba en Versalles cada año tenía que conseguir 12 vestidos de fantasía, 12 vestidos de gala y 12 vestidos de ceremonia. Obviamente, a la hora de diseñar los vestidos, la figura del modista es muy importante. Para María Antonieta vamos a ver que va a confiar plenamente en Marie-Jane Bertin, que desde 1770 hasta 1792 se va a convertir en la modista de referencia de María Antonieta. Esto va a suponer un gran avance, puesto que va a ser la primera mujer modista a la que se le va a permitir entrar
en los apartamentos privados de Versalles. Incluso va a forjar una relación tan fuerte con María Antonieta que va a ser considerada con el sobrenombre de la ministra de moda. Va a tener, por ejemplo, un estudio dentro del propio Palacio de Versalles para llevar a cabo las creaciones para María Antonieta. Obviamente, vestir a la que probablemente era la reina más importante de esa época hará que se ponga en el ojo de todas las monarquías. Vamos a ver que desde Venecia, Viena y Lisboa van a requerir los servicios de Bertil. Y un dato curioso es que ella, como pues, tenía su sede en Versalles, obviamente no podía estar viajando de aquí para allá, lo que hacía era enviar muñecas con pequeños vestidos para mostrar sus creaciones a las diferentes casas reales. Bertil y María Antonieta llevarán a cabo la producción de múltiples vestidos, siempre ciñéndose a las características de la época. Y yo creo que la imagen más representativa es las grandes faldas, ¿no? En esta época lo que se utilizaba era una adaptación del guardainfante español para conseguir ese gran volumen en las faldas que podían llegar a tener 5 metros de diámetro y que es el antecesor a lo que posteriormente se conocía como la crinolina, ¿no? Básicamente lo que teníamos era una gran cantidad de capas de falda por debajo de la que realmente después se exponía al público. Además de esta imagen de mucho volumen en la falda, teníamos la reducción de la cintura mediante el uso de corsés, que lo que hacían era pues reducir al máximo la cintura y llevar hasta el extremo la feminización de la figura femenina, obviamente. Sí que es cierto que de esta base, ¿no?, de esta cintura estrecha y este volumen en las faldas, lo que vamos a tener son diversas evoluciones a medida que van pasando los años, y esto va a dar como consecuencia 3 estéticas. Las conocidas, perdón por la pronunciación, como robe à la française, à la polonaise y à l'anglais. Es decir, el vestido a la francesa, a la polinesia y a la inglesa. El vestido a la francesa yo creo que es el más reconocible. Sobre todo tiene su máximo esplendor en torno a 1740, en esa década, y se caracteriza por tener una falda interior que da volumen, una falda superior que es la que se deja ver a la vista. Sí que es cierto que las faldas son un poquito más reducidas, no llegan a los 5 metros que comentábamos antes, más que nada por permitir una mayor movilidad dentro de la limitación, y después llevaba lo que en inglés se denomina stomacher, que es como una pieza triangular en el pecho, que lo que servía era para tapar el corsé que se llevaba debajo. Dentro de esta estética a la francesa vamos a ver que Madame Pompadour, que si no me equivoco fue amante de un rey de Francia, no sé exactamente de cuál, pero bueno, por ahí anda, fue la principal impulsora de esta estética y que además iba acompañada del uso de volantes, de terciopelo para rematar los cuellos, de lazos y de colores pastel. El vestido de la Polinesia se caracterizaba por el tamaño de las faldas. Teníamos faldas más reducidas, pero más cortas, dejando a la vista la enagua y el zapato, porque se posicionaban por encima del tobillo. Esto lo que permite es un mejor paso, es un mejor caminar, pero también va a afectar puesto que se va a poner el punto de mira también en los zapatos, ¿no?, en esa estética del zapato que hasta este momento pues, estaba principalmente oculto. Además, el volumen de la falda se conseguía a través de un cordón que se posicionaba a la altura de la cintura y que al tirar de él pues se conseguía que la tela de forma natural tuviese volumen. Por último, tenemos el vestido de la inglesa, que es una estética que dicen que se ve muy influenciada por la iglesia. ¿Por qué? Bueno, pues porque por encima de los vestidos se llevaba un tipo de abrigo capa, es un punto intermedio corto por la cintura, pero que pues, le daba como ese toque de recatamiento al vestido. Otro elemento muy importante de la estética de la época es el uso de tocados y de pelucas. Se denominaban tradicionalmente puff, y vamos a ver que para María Antonieta, Leonard Otis será como el principal diseñador de sus tocados. Son tocados que se caracterizan por el surrealismo y por el volumen. Tenemos tocados que llegan hasta los 60 centímetros de alto, consiguiendo ese volumen a través de estructuras o del uso de cojines tapados después por las extensiones de pelo. El tocado además después iba
enganchado y decorado, ¿no? Con el propio pelo natural o con pelo artificial, normalmente en color blanco, para lo que utilizaban harina de arroz, o si no con algún tipo de color pastel, un rosa, un azul, un violeta. Y son la clara representación de ese expresionismo, de ese barroco y ese rococó, ¿no? Podemos llegar a ver pues esos tocados en los que teníamos, por ejemplo, un barco en la cabeza, literalmente un barco en la cabeza, ¿no? Sí que es cierto que obviamente es como todo. Los tocados son una representación de poder adquisitivo y por ende de clase social. Cuanto mayor es tu poder adquisitivo, mejor diseñador puedes contratar, mejores materiales puedes comprar y más número de tocados y de pelucas puedes tener, ¿no? Así que no deja de ser también un posicionador social. Aunque vemos que María Antonieta nace, crece y prácticamente hasta su muerte está envuelta, ¿no?, en toda esta ornamentación, en todo este más es más, sí que es cierto que se adelanta un poco a las tendencias que se instaurarán después de la Revolución Francesa y que es principalmente la estética que vemos, por ejemplo, en los Bridgerton, ¿no? María Antonieta, hacia los últimos años de su reinado, abraza una estética más naturalista, más sencilla, con vestidos mucho más ligeros, donde se aprovecha la propia tela y el comportamiento de la tela para conseguir el volumen, ¿no? Como mucho más desenfadado. Como pieza importante, vamos a ver que es la persona que elige como retratista oficial. Será Louise Elizabeth Vigée Le Brun, que como mujer en la época y retratista oficial de la reina, pues no estará exenta de crítica. De hecho, muchas personas, o por no decir prácticamente todo el mundo, se quejaba de que primero no era suficientemente importante como para retratar a la realeza y además estaba retratando a la reina en prendas que eran consideradas ropa interior, ¿no? Entonces esto tampoco ayudaba a la ausencia de crítica. Sí que es cierto que en un movimiento que no sé si es como para demostrar que realmente tenía la capacidad para retratar a la reina, pintó un cuadro, un retrato de María Antonieta que es exactamente igual al que tan criticado había sido, con María Antonieta vistiendo prendas que eran las prendas tradicionales de la época. Sí que es cierto que esta pintora acabaría siendo parte de la Academia de las Artes en Francia, obviamente no sin críticas, pero bueno, que al fin y al cabo también ayudó a reflejar cómo María Antonieta en esos últimos años pues también abraza pues una tendencia y una estética mucho más sencilla. Todos sabemos cómo termina el reinado de María Antonieta. En 1789 estalla la Revolución Francesa. Probablemente no calibran realmente el impacto que va a tener. En el 91 son apresados ella y su familia cuando intentan huir de Francia y en el 93, pues tras su juicio por delitos contra el país, es sentenciada a lo que todos sabemos. Pero bueno, es en el 73 cuando nace el mito. Hay muchas especulaciones en torno a su figura, de cosas que dijo, cosas que no dijo, cómo era, cómo no era. Yo no estoy aquí para beatificar a nadie porque yo aquí no me meto, porque tampoco no siento yo que tenga la capacidad para, pero bueno, lo que sí que sabemos es que al fin y al cabo, a nivel estético, es una representación de la clase social en la que vivía y de la época en la que vivía. Nada más que decir. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos la semana que viene, que es un vídeo diferente porque se viene vlog, pero bueno, espero que os guste igual.